Bienvenidos al proyecto número 6, semana 27 de la agenda con adaptaciones curriculares. Esta semana corresponde del 8 al 12 de noviembre y el valor con el que vamos a trabajar es la confianza. Hoy lunes, como actividad, tenemos a la asignatura de lengua y literatura con el tema refranes. ¿Sabías que los refranes son dichos populares que contienen una enseñanza, un consejo, una explicación de un hecho? Que muchos refranes tienen palabras que riman. Por ejemplo, quien canta espanta sus males. Quien canta sus males espanta. A caballo regalado no le mires el diente, dice, ¿no? Ahora que ya sabemos lo que son los refranes, vamos a leer y vamos a elegir su significado. A ver, aquí tenemos el primero. A la fuerza ni los zapatos entran. ¿Qué querrá decir? A ver, que tiene que comprarse zapatos más grandes o que nada puede ser forzado u obligado. Y aquí tenemos la respuesta correcta. Como dice, a la fuerza ni los zapatos entran. Quiere decir que nada puede ser forzado u obligado. En el literal 2, a caballo regalado no le mires el diente. Quiere decir que no debemos criticar los obsequios o que al caballo le falta un diente. No quiere decir que al caballo le falta un diente. Los refranes incluyen metáforas. ¿Qué quiere decir? Al caballo regalado no le mires el diente. Quiere decir que cuando algo es regalado no hay que estarle viendo el pero ni nada, porque es regalado, es la voluntad, el don de generosidad que ha tenido alguien, ¿no? Entonces, no debemos criticar los obsequios. Luego tenemos en el literal 3, árbol que nace torcido, jamás su tronco se endereza. Aquí se refiere a que las malas conductas no son fáciles de corregir o que hay que enderezar el árbol. A ver, vamos a leer. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Quiere decir que ya nació torcido y ya no hay cómo enderezarlo. Entonces, no dice que hay que enderezar el árbol. Se refiere a que las malas conductas, alguien que se comporta mal, ya va a ser complicado corregirlo. ¿Por qué? Porque dice que jamás se endereza, ¿no? A eso se refiere este refrán de aquí, ¿sí? Al que está, a esta partecita de aquí, ¿ya? Esto de este. Y por último tenemos en el 4, a la vejez, viruelas. A ver. Se utiliza para afirmar que lo que no se hizo de joven no se podrá hacer de grande. Ahora, acá hay otra opción, que debemos cuidarnos para que no nos dé viruela. Pues la respuesta correcta es la primera, ¿sí? Que a la vejez, viruelas, dice. ¿Qué quiere decir a la vejez, viruelas? Que lo que no hizo de joven no se podrá hacer de viejo. Por eso dice que ya a la vejez le quiere salir viruelas. La viruela es algo que le da cuando uno es niño, pequeño, ¿no? Y entonces por eso dice, ¿no? A la vejez quiere hacer cosas que tuvo que haber hecho cuando era joven, ¿no? Y ahora continuamos con la siguiente. En la siguiente actividad el estudiante debía relacionar las columnas para formar los refranes. Perro que ladra no muerde. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. De valientes y dragones están llenos los panteones. A caballo regalado no se le mira el diente. Y ahora continuamos con ciencias naturales como actividad número 2 de la agenda de la semana 27. ¿Sabías que la mayoría de peces pertenece al grupo de los llamados peces óseos? Óseos, es decir, que tienen huesos desarrollados formando espinas.
y las branquias protegidas por una estructura denominada opérculo. En cambio, los tiburones, parte de otro grupo, los peces cartilaginosos, ¿ya? Los tiburones, que también viven en el mar, no tienen huesos, pero tienen cartílagos, ¿sí? Cartilaginosos, que son casi parecidos a los huesos, pero no son huesos, ¿sí? Porque son hechos de un material durito de nuestro cuerpo mismo. Y si ustedes quieren saber cómo es, pues toquen su orejita y ahí se van a dar cuenta. Eso es un cartílago. Si se dan cuenta, su oreja tiene una parte como cartoncito que se dobla, dura, ¿ya? Eso es un cartílago, ¿ya? Entonces quiere decir que los tiburones tienen muchos cartílagos, ¿no? En vez de huesos, ¿no? Su esqueleto está formado por placas de cartílago, es decir, bastantes cartílagos gruesos, ¿no? Y por eso pareciera que fueran huesos, ¿no? No tienen opérculo. Ahora el estudiante va a ver los animales vertebrados y va a unirlos con una línea, la clase de animal vertebrado con su característica. Para ello vamos a recordar que los animales mamíferos son aquellos vertebrados que nacen del vientre de su madre de manera interna, ¿sí? Tienen huesos y se alimentan de las mamas cuando están recién de bebés, ¿sí? Entonces vamos a ver con cuál será. Y aquí ya lo he resuelto. Une con línea la clase de animal vertebrado con sus características. Mamíferos son vivíparos, puesto que nacen dentro del vientre de la madre, ahí se van criando, ¿sí? Se fecunda ahí, se crían ahí hasta que tengan 9 meses. Bueno, hay especies que el ser humano tiene 9 meses, ¿no? Pero hay otras especies de animalitos, pues que hay especies de animales que los tienen, dura menos tiempo, ¿no? Tenemos que la sangre caliente, respiro a través de los pulmones y estoy cubierto de pelos. Entonces vamos a buscar el que está cubierto de pelos. A ver, el reptil no, el anfibio tampoco, el ave tampoco, el mamífero, ¿no? Luego tenemos el pez. Soy ovíparo. Recuerden que ovíparo quiere decir que tiene una reproducción externa, ¿sí? Externa, es decir, que deposita los huevos en un medio, un ecosistema acuático, y ahí es donde van creciendo, ¿sí? No dentro del vientre del pez mamá, se podría decir. Tienen la sangre fría, respiro a través de branquias. Recuérdense que aquí decía que tenían branquias, ¿no? Y estoy cubierto de escamas. Todos sabemos que los peces tienen escamas. Luego tenemos a las aves, que son ovíparas. ¿Por qué? Porque las aves tienen a sus bebés de forma externa, por medio de huevos, ¿sí? Vemos que dentro de las aves están la gallina, también los patos, ¿sí? Ellos son ovíparos y tienen una reproducción externa. Tienen la sangre caliente, respiran a través de los pulmones y su cuerpo está cubierto de plumas. Luego tenemos al anfibio, que son ovíparos, también se reproducen por medio de huevos, pero no como la gallina, que es un huevo grande y duro, no. Son huevos bien chiquititos como los del pez y también los depositan en un ecosistema acuático, ¿sí? Es decir, en el agua, donde hay charcos de agua, río, por ahí, ¿ya? Donde hay pocitos donde no se van a perder, obviamente, esos huevos de los anfibios. Y respira a través de los pulmones y tiene el cuerpo desnudo. Desnudo quiere decir que no tiene ni escamas, ni tiene pelos, ni tiene plumas. Y por último tenemos a este que nos da muchísimo miedo. ¿Cuál es? El reptil. Es ovíparo, es decir, que tiene una reproducción externa por medio de huevos, ¿sí? Tengo la sangre fría, respiro a través de los pulmones y estoy cubierto de escamas. Bueno, quienes no han visto un reptil como este, como la serpiente, sabemos que tienen escamas. Dentro de la serpiente, que forma parte de los animales vertebrados, los reptiles, también tenemos el lagarto, la lagartija, ¿sí? Para que sepan, la iguana también, ¿ya? Ellos también son reptiles. Ahora, luego de esto, el estudiante va a buscar en una revista o libro que no use, va a identificar y va a recortar los animales vertebrados que encuentre, los va a pegar en su portafolio. Aquí he ubicado yo, obviamente no los he recortado ni he pegado porque estoy trabajando en Word, unos animales pues vertebrados, ¿no? Aquí tenemos el elefante, el murciélago, la iguana, un pato, un ganso, parece un pez,
una ballena, tenemos aquí un anfibio, una rana, ¿sí? Todos ellos son vertebrados, ¿no? Y ahí culmina la actividad de Ciencias Naturales. Continuamos con el día martes 9 de noviembre del 2021 con la asignatura de Matemáticas, actividad número 3 de la semana 27, polígonos regulares e irregulares. ¿Y sabías que la materia puede ser observada básicamente en 3 tipos de estado? Sólido, líquido y gaseoso. Vamos a recordar siempre los elementos que tiene el polígono regular. Las partes internas, eso se llama diagonal, ¿sí ven? Lo que toca de un vértice al otro, de parte interna. Estos que están afuera, ¿sí? Que limitan la figura geométrica, se llaman lados. La medida que es de aquí para acá se llama radio y esta que va recta se llama apotema. La distancia de aquí a acá se llama ángulo interno y la parte de aquí acá afuera, esa distancia, es ángulo externo. Y estos puntitos en donde se unen las líneas, donde se encuentran, se llaman vértices. Ahora, una preguntita que forma parte de los saberes previos. ¿Por qué las dos figuras no son polígonos? Esta con esta, ¿ven? ¿Por qué no son? Bueno, vamos a analizar esta, no hay que responderla, solo es para que ustedes pues piensen y razonen un poquito sobre esto. Es como un calentamiento previo para nuestro cerebro antes de trabajar. Lea la siguiente información. Los materiales que se encuentran en estado sólido pueden ser cristalinos. Sólidos quiere decir el hielo, se han visto que está duro, ¿no? O amorfos, ¿sí? Se han visto cuando sale un cubito de hielo, puede salir bien cuadradito o puede salir amorfo, es decir, desigual, que sus lados tienen desiguales, ¿no? Un sólido es cristalino cuando presenta formas geométricas que se repiten en su estructura, en el sólido de la imagen. Identifique en sus caras un polígono regular y 2 polígonos irregulares. Para realizar una correcta identificación, vamos a clasificar a los polígonos. Los polígonos regulares son aquellos que tienen tanto sus ángulos internos como sus lados de medidas iguales. Y aquí tenemos triángulo regular, porque tiene sus 3 lados, ustedes se pueden apreciar aquí, y ángulos, que son los que están de manera interna, son iguales. Luego tenemos el cuadrilátero regular, tenemos 1, 2, 3, 4 lados, y los ángulos internos son iguales, ¿no? Luego tenemos el pentágono regular, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 ángulos iguales. El hexágono regular tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 ángulos, que es la distancia que hay aquí en esta unión, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Asimismo, 7 lados, 7 ángulos, 8 lados, 8 ángulos, ¿no? Luego vamos a leer esta descripción muy importante que nos da aquí. Nos indica que los polígonos irregulares son aquellos que tienen ángulos internos y lados desiguales. Anteriormente habíamos visto que los regulares sus medidas son iguales y los irregulares, sus medidas son desiguales. Ahora que hemos conocido esa parte, vamos a observar el siguiente video que está aquí. Recordemos un poco. Sabemos que los polígonos son aquellas figuras cerradas por segmentos rectos llamados lados. Pero, cuando hablamos de polígonos regulares, son los que tienen todos sus lados del mismo tamaño y sus ángulos internos de igual magnitud. Ahora sí, para construir un polígono lo podemos hacer de distintas maneras. Por ejemplo, mediante una circunferencia. Sabemos que las circunferencias, a partir de un segmento que una al centro y a un punto de la circunferencia, podemos formar ángulos centrales de hasta 360 grados. Ahora, supongamos que quieres un polígono de 6 lados. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos dividir los 360 grados de la circunferencia entre 6 y trazamos ángulos centrales con esa medida, es decir, de 60 grados. Como 360 entre 6 son 60 grados,
Trazamos puntos donde indica esta magnitud en toda la circunferencia y observamos que se forman 6 ángulos de 60 grados. Ahora, unimos los puntos donde los ángulos intersectan a la circunferencia y listo, tenemos un polígono regular de 6 lados, es decir, un hexágono. También podemos construir un polígono regular mediante un segmento. Sabemos que como son polígonos regulares, todos los lados medirán lo mismo. Digamos, podemos trazar un polígono de 8 lados, pero ¿qué hacemos? Bueno, dividamos 360 entre 8, ya que son 8 lados, y nos quedan 45. Lo que nos indica esta medida es la magnitud de los ángulos externos del polígono. Entonces, en cada extremo del segmento, formamos ángulos externos de 45 grados que tengan la misma longitud que el segmento original. Y así, con los segmentos resultantes, hacemos lo mismo y lo mismo, hasta que se cierre la figura. En este caso, y así vemos cómo se ha formado el octágono. Ahora el estudiante va a tachar las figuras que son polígonos, ¿sí? Y aquí tenemos pues como polígonos son esta que está aquí, ¿sí? ¿Cuál más? ¿Cuál más es otro polígono? Esta que está aquí. Porque recuerden que decía que el polígono ¿qué es? Es una figura geométrica que está delimitada, encerrada, ¿no? En cambio esta no, porque miren, aquí no hay nada, ni una línea que cierre esta figura. Por tanto, esta figura no es un polígono, ¿sí? Y ahora nos pide completar esta tabla con sus lados, ángulos e indicar qué tipo de polígono es. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, ya la hemos completado, ¿no? El triángulo tiene 3 lados, por tanto tiene 3 ángulos, 1, 2, 3 internos, y es un polígono regular, puesto que sus lados aparentemente pues se ven que tienen la misma medida, ¿no? Mientras que el polígono que está aquí es irregular, ya que tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4, pero vemos que este lado es desigual, ¿sí? Y para que el polígono sea regular, tiene que tener todos sus lados y todos sus ángulos iguales, pero este polígono de aquí tiene un lado desigual, por tanto es irregular, ¿sí? Y así mismo pueden ir observando el resto. Aquí ya tenemos los elementos del polígono regular. Como les había indicado al inicio, las partes, la distancia que hay aquí en medio, de un lado al otro, se llaman diagonales. Estas uniones, ¿sí? Si ven el literal E, el D, el C, el B, el F, son vértices, ¿sí? El vértice E, el vértice D, el vértice C, porque son la unión donde se unen dos líneas, ¿ya? Estos son los lados. Este que está acá afuera, como lo había indicado, son ángulos exteriores. Esta distancia que hay de en medio hacia la línea final, límite, se llama apotema. Y esto que está aquí, pues son ángulos interiores, ¿sí? Lo que hay en la parte interna, ¿sí? La distancia que hay de un lado al otro en el vértice, ¿ya? Aquí tenemos como siguiente actividad del día martes el producto del proyecto. Como producto final de este proyecto número 6, el estudiante va a crear un proyector de hologramas para poder exponer las manifestaciones de vida y su participación. Ahora, vamos a observar la imagen que se encuentra aquí y vamos a identificar si es un polígono regular o irregular. Esta actividad, como ya la realizamos mediante la clase de Teams, pues se determinó que el polígono es irregular debido a que sus lados no son iguales. Miren, aquí mide 6, aquí mide 4,50 y aquí mide 1 centímetro, ¿ya? Y el polígono, para ser regular, debe medir todos sus lados igual. Pero este que está aquí no lo tiene igual, ¿sí? No tiene igual todos sus lados. Entonces es un polígono irregular. ¿Por qué? Porque sus lados y ángulos no son iguales. Ahora el estudiante va a dibujar en otra hoja o en una cartulina o en un foamy o en un pedazo de cartón que tenga, ¿sí? Porque vamos a hacer el molde para que usted haga al final de este proyecto el proyector de hologramas.
El día martes solo corresponde realizar este molde, nada más. No quiero que se adelante, por favor. Recuerden que el producto de este proyecto se lo va haciendo cada semana, poco a poco, ¿ya? Hoy simplemente se va a realizar la primera parte. El estudiante va a dibujar en otra hoja, en cartulina, la figura anterior, esta que está aquí con estas medidas, ¿sí? Y debe ayudarse con una regla, no quiero que me hagan cosas chuecas. Esa figura la va a guardar porque es el molde para realizar el producto final. Así hemos concluido las actividades del día martes. Ahora damos inicio a las actividades del día miércoles. Estudios sociales, clases sociales de Ecuador en la colonia. Recuerde que organización social, vamos a ver un poquito de la organización social. En esta sociedad tengo privilegios. ¿Quién dice eso? A ver. Los españoles. En la época de la colonia, pues los españoles tenían privilegios, ¿no? Los criollos y los mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? La unión de españoles con indígenas. Y luego vemos que la unión de indígenas con negros salen los zambos, conocidos como zambos. No se refiere a solo que tenían el pelo churón, no, sino era como un grupo étnico, ¿sí? Determinado o denominado zambos, ¿sí? Dice que la sociedad colonial era jerarquizada y rígida, o sea, es decir, dura y estricta, ¿no? El origen racial, es decir, de la raza, era determinante del lugar que las personas ocupaban, o sea, dependía de la raza de la persona para ocupar un orden o una jerarquía social, así como ahora, tal persona es importante porque ocupa tal puesto de trabajo o tal grupo de trabajo, ¿no? O tal profesión. En el tiempo de la colonia no tenía que ver nada las profesiones, ni las actitudes de las personas, nada de eso, para tener una jerarquía, un orden social, un puesto social, un estrato social, pertenecer a un estrato social. Simplemente era determinado ¿por qué? Por la etnia o la raza, como se decía en aquel entonces, a la que pertenecía una persona. ¿Ustedes creen que sea justo eso? Que porque alguien ya nacía de color negro esté prácticamente truncado a ser esclavo toda su vida, ¿sí? Bueno, vamos ahora a completar la siguiente rutina de pensamiento. Sobre esta ilustración, ¿qué veo, qué pienso y qué me pregunto? Hay estudiantes que no me llenan esto de aquí y por eso yo pongo respuestas que son guías, que yo pongo para que ustedes tengan una idea. Pero yo necesito que ustedes escriban lo que ustedes ven, lo que ustedes piensan y lo que ustedes se preguntan. Y aquí van a completar, no en el cuaderno de trabajo, puesto que ustedes no lo tienen, y no todos lo tienen, ¿no? Llegaron pocos, pero aquí les he puesto la actividad en su portafolio. Va a escribir cómo era la educación según la condición. Los hombres blancos tenían acceso a la educación, las mujeres de posición alta también, mientras que la mayoría de la población no tenía acceso a la educación, ¿sí? Eso pues ustedes ya lo van a preguntar a sus familiares y todo, y lo van a responder. Yo ya les he dado una respuesta de manera breve, pero ustedes necesito que la escriban aquí, ¿ya? Y luego tenemos la siguiente actividad, que es una sopa de letras, en donde van a descubrir las palabras relacionadas con la estructura social de la colonia. Aquí tenemos funcionarios, los criollos, los africanos, los encomenderos, los mestizos, los zambos, los mulatos, ¿sí? Y si ustedes encuentran los indígenas, pues los señalan también y me indican, ¿sí? Yo lo estuve buscando, pero no logré encontrar. Luego continuamos con la actividad de educación cultural y artística, la democracia. ¿Sabías que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes? Activación de conocimientos previos. ¿Cómo solucionas los pleitos o desacuerdos con tus compañeros? A ver, ¿cómo lo haces? Diciendo amenazas o haciendo que ellos participen y que la opinión que tenga mayor votación sea la que se haga o se realice. ¿Cómo lo haces? ¿Ya? Necesito que escriban eso. ¿Cómo ustedes solucionan los pleitos entre sus compañeros? O cómo lo hacían cuando habían las clases presenciales, antes de la virtualidad. Luego van a encontrar en esta sopa de letras la democracia, palabras relacionadas a la democracia,
Como tenemos aquí participación, ¿sí? Presidente, miren, yo he encontrado aquí una, presidente, ¿sí? Aquí está, presidente, aquí está, presidente. Voy a poner con una línea muy gruesa para que lo logren ver, ¿sí? Presidente. Ya, tienen que seguir ustedes buscando, yo les pongo aquí unas pocas, pero ustedes ya también tienen que buscar porque esto les ayuda a mejorar sus procesos cognitivos. Aquí tenemos también representantes, eso tiene que ver con la democracia también, ¿sí? Y aquí he conseguido otras, respeto, representante, participación, ¿sí? Son las que están aquí, ¿ya? Participación, libertad, representante, democracia, que también deben encontrarlas, ¿sí? Voto, respeto, ¿ya? Bueno, el resto ya les dejo ahí a ustedes. Elección, ¿sí? Elección, miren, están aquí al ladito. Ahí les deben conseguir, ¿sí? Elección. Que está aquí, si la ven, aquí. Ustedes la colorean, yo obviamente aquí si no se me taparía, ¿no? Entonces, miren, queda pendiente libertad, que tienen que buscarlas ustedes, pero también ya la encontré, aquí está súper fácil. Libertad, miren, aquí está libertad, por si acaso tengan dificultades para encontrarla. Uy, libertad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Participación, ya está aquí, libertad, representante, democracia queda pendiente, bueno, la van a buscar ustedes ya, respeto, voto también queda pendiente, no lo he encontrado, ¿sí? Elección, ya está aquí, y presidente, ¿no? Miren, aquí también está, aquí dice aquí no dice participación, aquí dice participación, aquí es participación, aquí está. Sí, miren cómo en una sopa de letras pues se engaña también un poco la visión, ¿no? Y el día jueves 11 de noviembre tenemos la actividad de desarrollo humano integral como actividad número 6 y vamos a trabajar también lo que es el valor de la semana, que es la confianza. ¿Sabías que los abrazos fortalecen tu sistema inmunológico, relajan tus músculos, disminuye la presión arterial, libera la tensión? Y son súper poderosos porque incrementa tu confianza, eleva tu serotonina, favoreciendo tu felicidad. Es decir, que cuando nos dan abrazos nos sentimos como que muy felices, ¿no? Estimula la oxigenación y te rejuvenece. Entonces, miren qué importante. Por ahí vi otro estudio que decía que las personas debemos recibir o dar aproximadamente 8 abrazos al día. Qué bueno, ¿no? Ahora vamos a observar el video del valor de la confianza. Y que les saluda Teina Lapo del Departamento de Consejería Estudiantil. El día de hoy les trae lo que es el valor de la confianza, en el cual trabajaremos durante toda esta semana. Es muy importante reconocer que la confianza no solo es un valor, sino también es una virtud que día a día se va fortaleciendo y desarrollando en cada uno de nosotros. Es importante saber que para que se pueda proyectar confianza debemos generar la confianza, ¿no? Es muy importante también reconocer que la confianza es indispensable no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito social, en el ámbito laboral y en todos los aspectos que nosotros desarrollemos día a día. Es por eso que nosotros, como Departamento de Consejería Estudiantil, les queremos invitar a que practiquemos este valor, esta virtud día a día, y que logremos que no solo sea un valor que simplemente quede ahí, sino que más bien lo pongamos en práctica, como les dije anteriormente, y podamos fortalecer esos lazos, tanto familiares como sociales, nosotros como Departamento de Psicología. Esperando tengan una excelente semana y que todo lo que se propongan se les cumpla diario. Muchas gracias. Luego de observar el video, el estudiante va a responder la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que ustedes tengan confianza en sí mismos? Ustedes deben razonar por qué, ¿sí? Yo les he puesto aquí un ejemplo, nada más una guía, ¿sí? Pero no significa que tienen que responder lo mismo, ¿no? Para mí, porque es importante que ustedes tengan confianza en ustedes mismos, porque eso les va a ayudar a que ustedes se quieran, se valoren y así puedan afrontar las diversas circunstancias que la vida les presente, ¿sí?
Ahora va el estudiante a colorear las acciones que realizan las personas que demuestran que merecen confianza. Las personas de confianza son aquellas que les hacen sentir bien. Me hacen sentir mal, esto no, ¿sí? Aquellas que le insultan son personas de confianza, pues no. Aquellas que le respetan, sí. Aquellas que me tratan bien, también son personas de confianza. Aquellas que me explican con paciencia lo que debo hacer, también. Aquellas que me escuchan. Aquellas que me cuidan de los peligros. Aquellas que amenazan y gritan, ¿esas personas serán de confianza? No, esas personas no son de confianza, porque esas personas gritan, amenazan, son personas que no se pueden controlar a sí mismos y pueden agredirme. Entonces esa persona no es alguien en quien yo pueda confiar. Y aquellas personas que me dan miedo porque yo veo cierta actitud o son desconocidos, tampoco son de confianza, ¿sí? Solo aquellas personas que me tratan bien, que me explican con paciencia, que me saben escuchar, que me cuidan de que no me pase nada malo, que me respetan, son personas de confianza. Y culminando eso, pues tenemos la actividad de educación física. Domino el balón. ¿Sabías que el ejercicio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Previene el desgaste cerebral que lleva a la pérdida de la memoria, mejora la concentración y proceso de la información. Y para ello les invito a ver el siguiente video para que practiquen algunos de estos ejercicios que tienen que ver con el dominio del balón. ¿Quién sabe? Y descubren ustedes pues que les gusta algún deporte relacionado al dominio del balón, ¿sí? De esta actividad de educación física no me debe enviar ningún video, ¿sí? Simplemente debe practicarlo en su casa, el que a usted le guste, al que a usted le llame la atención, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. No olviden ser felices, que tengan un excelente fin de semana.